ayudar a muchas personas también en ciertas áreas. ¿Cuál ha sido el motor de todo esto, de lo que has aprendido? Mi vida ha sido curiosa porque lo que yo quería estudiar, lo que yo quería hacer cuando yo era niño, estaba en ese dilema: o era sacerdote o era un militar. Entonces llegó un punto en que mi vida, del cuarto donde dormíamos todos, un día me fui a un cuarto que nadie usaba y ahí lo convertí yo en mi base. Entonces tenía mi disciplina, me levantaba a tal hora, me alimentaba de tal manera. No vengo yo de una familia rica, pero consideraba yo que la disciplina era indispensable. Entonces, inclusive en la manera de vestir. No tenía yo mucha ropa, pero las 2 camisas que tenía me gustaba plancharlas. Entonces, tengo un par de amigas ahí que me dicen: ¿todavía sigues planchando tu ropa? Le digo: sí, porque para mí es parte de esa rutina. O sea, levantarme, hacer la cama, hacer algunas lagartijas, lo mismo que orar, es parte ya de lo que uno aprende. Pero del otro lado, que yo quería ser sacerdote porque consideraba que tenía esa vocación. Entonces, en mis juegos mentales, yo quería ir por lugares y platicar con la gente y cambiar su forma de pensar, y esa era mi ideología. Y traté en México. Cuando yo escuché la primera vez a un sacerdote que fue a la escuela donde yo estaba en primaria, yo me acerqué y le dije: ¿puedo ir al seminario? Y me dijo: no, hasta secundaria. Entonces yo me acerqué con un sacerdote de una iglesia ahí relativamente cercana. Tenemos muchas iglesias en mi pueblo. Y ese sacerdote, cuando yo fui, él pensaba que yo me iba a confesar. Le digo: no, yo vengo para ver si me puede apoyar a entrar al seminario. Digo: porque tengo vocación. Me dice: mira, no te puedo apoyar, pero ¿por qué no te vienes de monaguillo? Así ya conoces un poco más, y ya si te gusta, dice, ya luego vemos. Ese sacerdote esculpía a los santos, esculpía, y él fue el que me enseñó a esculpir. Inclusive cuando murió, él antes de fallecer me cedió parte de los moldes que él usaba para santos. Entonces acompañé a ese sacerdote para algunas imágenes del pueblo que se caían cuando los cambiaban, ¿no? Y pues conozco los secretos que hay debajo de los santos, pero fue gracias a ese sacerdote. Entonces, de ahí fue cuando cambiaron y no permitían ya entrar, sino hasta que entraran a la preparatoria. Traté nuevamente de entrar, en el tercer intento no se dio. Vine para Estados Unidos. Cuando trabajé en McDonald's, alguien me recomendó una iglesia católica, fui a misa y ahí conocí una persona que estaba en Jóvenes para Cristo. Comencé a asistir a Jóvenes para Cristo, y entonces uno de los sacerdotes de esa parroquia, yo le platicé mi historia, me dice: pues, ¿por qué no tratas aquí? Y él me ayudó a ir a Oxnard. Entonces, en Oxnard, California, yo estuve ahí 2 semanas. Y finalmente, cuando me dicen: tienes la vocación, pasas lo que, danos tus documentos. No tengo documentos. Dicen: es que no puedes entrar sin documentos para darte pues la asistencia. Y o sea, yo traté varias veces para entrar a los seminarios y no se dio. Así que por algo pasan las cosas, pero ya desde ahí venía esa semilla de tratar de ayudar. Jóvenes para Cristo obviamente me potencializó. También me cerró las puertas dentro de la Iglesia Católica porque me descomulgaron. Entonces... Y antes de entrar a ese tema, ¿cuál es uno de los secretos que hay de los santos? Tú mencionabas algo acerca de los secretos de los santos, entonces de las esculturas. Entonces, ¿nos podrías decir uno de los secretos? Bueno, a lo que yo me refiero a secretos es que debajo de cuando íbamos a reparar y cuando acompañaba al padre, porque el padre ya era mayor, entonces se cayeron algunas imágenes, se despostillaron, se le rompieron dedos, entonces íbamos con el padre y lo reparábamos, ¿no? Y yo estoy hablando, tenía 10, 11 años cuando yo hacía eso, pero ya hacía parte del trabajo porque a él le temblaban las manos. Entonces él me decía cómo lo hiciera. Entonces con mis deditos yo trataba de... Y así fue que yo comencé a esculpir bajo el esquema que él hacía.
Ya cuando llegué aquí ya aprendí otros métodos, ¿no? Pero a lo que yo me refiero es que cuando llegan los españoles y llevan las imágenes, no todas las imágenes eran importadas, muchas fueron creadas en México y llevaban las imágenes mentales, pero las físicas, muchas de ellas fueron labradas en México, hechas con paja, hechas sobre carrizos, hechas el sostén, el régimen que está adentro, el soporte, está hecho de madera. Entonces, en algunas esculturas, pues ya por el tiempo, y la manera, con los materiales que se fueron hechos, pues se ve, ¿no? Es notorio que ya está rota, que ya está pues deteriorada. Entonces, pues se recubren con esos mantos, con esas vestimentas. Entonces, pues, a eso me refiero los secretos, porque debajo de eso, pues obviamente no hay una imagen completa, sino hay, en algunos de los casos en mi lugar hay imágenes parciales. Entonces, pero eso a cuestión de diseño, ¿no? de diseño, sí. En creencias no solo meter, no solo respetar. Yo vengo de ahí y pese a que no sigo yo ya ni culturas ni tradiciones católicas, sencillamente yo respeto, porque pues últimamente cada quien vive su Dios a su estilo, su manera y lo mismo su religiosidad. Claro, y cómo vas a hablar mal de un lugar donde estuviste, porque entonces serías parte de, ¿no? Entonces, si dices, esto es malo o esto fue malo, entonces tú también fuiste parte de, ¿no? Y creo de que cada lugar donde uno está es una experiencia, ¿no? Si queremos aprender, si lo tomamos de esa forma, es una experiencia, aprendimos, lo dejamos ahí y seguimos aprendiendo, ¿no? Hay o sea, se me hace muy, la verdad es de que hay como una separación muy grande, ¿no? Entre sacerdote y militar. Ya nos explicaste acerca de lo del sacerdote, que era tu deseo, pero en la cuestión militar, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que te llevaba a pensar que querías ser? El deseo que desde niño me surgió, matar. Algo fuerte, pero algo real. Entonces, yo iba, por ejemplo, me golpeaban, me salía de la casa y me iba al campo. Entonces, para mí, hacer mis arcos, hacer mis resorteras y matar los animales, comerlos, porque pues había que hacerlo, fue algo natural. Y fui creciendo sin ese sentimiento, ese dolor, pues es parte de la cadena alimenticia y sencillamente, o sea, ir y atrapar, o hoy día le llaman bombas Molotov, pero en aquel entonces cuando yo era un chaval, yo no le llamaba así. O sea, con 5 centavos se llenaba una botella de Coca-Cola. Eran de cristal, hoy día ya algunas son de plástico. Entonces las llenábamos, aprendí cómo hacer ese tipo de explosivos y descubría dónde estaban los conejos, los ponía y cuando salían pues los cazaba. Entonces yo no me quedaba sin comer allá en mi tierra. Les ayudaba a algunas personas en el campo, entonces algunos de ellos tampoco no querían, ¿no? Que me decían, ¿y qué vas a comer? Y digo, ahorita voy a cazar algo. Y se reían, y ya cuando me veían, ¿no?, regresar con el conejo, que era usualmente lo que había en ese entonces, pues entonces, pues ya comprendían. Pero no era solamente la disciplina. Algo se me metió en mí que decía, no, yo quiero ser un sniper. Yo no sabía en ese entonces que era un sniper, pero yo decía, no, yo quiero apuntar con un rifle. Fue gracias a un vecino que un día se compró un rifle, entonces yo escuché los disparos. Era un rifle de municiones, como le decimos, ¿no? De aire. Pero lo escuché yo, entonces subí a la azotea y él pues, le estaba disparando en la parte de atrás de la casa donde yo crecí, en la casa de mi tía, había una huerta. Las casas son muy grandes y usualmente en aquel entonces el centro de las manzanas eran propiedades o en abandono o las convertían en huerta, ¿no?, con bastantes árboles, y en ese caso era una huerta. Entonces él estaba tirando a pájaros. Entonces le digo, déjame tirar. Y me dice, no, dice, se te va. Daba la excusa, ¿no? Él era una persona ya mayor, ya en sus 20 y yo todavía estaba, que tenía 9, 10 años, algo así. Y le digo, no, sí puedo. Él no sabía la historia de mi familia. Entonces comencé a disparar y sorprendió, ¿no?, de que él la preparaba y pues
yo tiraba a los pájaros. Y lo mismo, para ese entonces no había el sentimiento que hoy día no. Hoy día yo digo, es que fui de cacería y la gente se asusta. Pero pues para los que vamos de cacería aquí en Estados Unidos, pues es algo normal. Para los que vivimos este mundo, ¿no? Entonces, cuando voy al centro del país y vamos de cacería, la gente, y le digo, no, es que fuimos y pues me tocó matar 20. Y me dice, ¿y te dan permiso? Digo, sí. En el centro del país de Estados Unidos hay una infestación de ciertos animales, el wild dogs. Okay. Y entonces te permiten hacerlo, porque si tú no los haces, o si los se comen los cultivos. Entonces, dueños contratan o dan permiso a cazadores por temporadas de que entren y hagan la cacería, ¿no? Y lo máximo que te permite. En algunos lados son hasta 50, pero donde yo he ido son hasta 20. Entonces, en una noche, y ya dejamos obviamente los rastreadores y a otras personas en sus camionetas la recogen porque no se desperdicia esa carne. Ajá. Siempre y cuando uno aprenda a disparar, porque para consumir la carne hay que también saber dónde disparar. Si no, contamina uno el producto y ya no es consumible. Mira todo lo que hemos aprendido hasta el momento y pues lo que estaba pensando yo también es pues esa diferencia de los sentimientos también, ¿no? O sea, porque en un lado vemos pues la vocación, el deseo que tenías de el sacerdocio para servir como sacerdote, pero también vemos este lado también, ¿no? Que decías, me gusta la libertad, el salir a cazar, el matar, el disparar. Las personas pensarán, wow, entonces son dos pensamientos totalmente diferentes, pero como ser humano, ¿cómo puedes controlar esos dos sentimientos? Son dos pensamientos si solamente han vivido de un lado. Para los que vivimos el mundo donde yo vivo, no. O sea, si tú tienes amistades que trabajan en la policía, departamento de Los Ángeles o aquí en Downey, no es diferente, porque todo el tiempo estaban en preparación. Lo mismo en mi caso. Todo el tiempo tenemos que estar en preparación, o sea, el disparo constante, la práctica. Y eso no significa que entonces tenemos una mente criminal para ir y asediar y buscar, porque eso nos complace. Estamos en preparación para defensa, y defensa propia y defensa de otras personas. Pero la gente, sí, cuando he escuchado algunas de mis historias, sí se confunde esa parte. Dice, claro. ¿No? Y digo, no, especialmente cuando sí afecta, sí impacta, porque a veces el otro día estaba en un aeropuerto y estaba yo viendo ciertos mensajes que yo escribí que yo mismo no entendía. Digo, ¿qué quise decir aquí? Porque no entendía. Y me volví, ¿no? Y entendí que yo lo escribí con demasiada frustración. Yo me acuerdo que uno de los comentarios que yo escribí, yo acababa de salir de un entrenamiento, fuimos por 3 días a un entrenamiento, y fue un entrenamiento, un long distance, y entrenamos 600, 800, 1000 y 1200 yards. Okay. Entonces, pero además teníamos que hacer ejercicio, nos levantamos a las 5 de la mañana, hacíamos la rutina de ejercicio, disparábamos por casi 6 horas, y en la noche otra vez, porque la gente asume que disparar es nada más jalar gatillo. No, hay mucho estudio en pizarras. Porque de ahí comienza. No es lo mismo disparar de norte a sur que de este a oeste, por la posición de la tierra, la gravedad, aire, viento. O sea, todas esas cosas uno los tiene que tomar en cuenta cuando uno saca sus cálculos o los instrumentos que uno usa. Entonces, en ese entonces yo estaba frustrado porque mis tiros a 1200 yards no los estaba ejecutando adecuadamente. Y me frustré, porque todos los demás fui efectivo, pero en esos no estaba siendo efectivo. Entonces obviamente te dan cierto tiempo, porque pues la escuela viene más gente detrás de ti, están esperando a que tú termines tus rounds, sigue la siguiente persona, no puedes quedarte ahí analizando, sacando tu calculadora. O sea, se supone que ya tienes un conocimiento. Entonces sí fue frustrante, y después de que terminó eso, en un restaurante yo llego, abro mi teléfono en lo que llegaba la orden y vomité. Entonces sí afecta, aunque uno tenga el conocimiento, el control emocional, obviamente
afecta ese sistema. Otro, por ejemplo, me gusta practicar el box. Entonces un día fui al gimnasio y un muchachito hace un comentario no bobo. Entonces luego ocupaban a alguien para que subiera con él. Y el amigo que es el dueño del gimnasio, yo le digo, I can do it. Dice, no. Digo, I can do it. Pero él entiende, él me conoce y él sabe por qué no quería. Entonces, pero yo le quería callar la boca al chico. Entonces, terminamos los 3 rounds, ¿no? que se dan, pero yo me quedé frustrado, ¿no? Porque no pude sacar lo que el comentario hizo, porque también pues entiendo que era una persona que apenas estaba iniciando, ¿no? Y lamentablemente en el boxeo hay muchas gentes que comienzan, pero no miden los límites de técnica. Y técnica es lo que en el boxeo uno utiliza para ganar rounds, no utiliza la fuerza. Porque también tiene sus reglas, tiene su orden. Desde luego. Ya, entonces mira, la verdad que te gustan los deportes extremos, la vida extrema, pero nos quedamos en ese punto donde te iban a excomulgar. ¿Qué pasó ahí? No, me excomulgaron. O te excomulgaron. Al final sí pasó. Mira, en Jóvenes para Cristo pasó lamentablemente una situación. En aquel entonces, Juan Pablo II o Carlos Botigua vino a Estados Unidos, pero la reunión fue en Texas. Entonces, varias personas se fueron en una van, y entre ellos el líder que teníamos en Jóvenes para Cristo. Al regreso ya estaban cansados, esa fue lo que nos dieron, se accidentaron y murieron. Y obviamente fue doloroso, pero pues el mundo continúa. Entonces hubo una reunión y se le eligió a la siguiente persona. Entonces me dijeron, Tony, dice, tú puedes correr esto. Faltaba casi medio año, porque ahí se elige un líder por año. Entonces comencé yo, pero lo comencé a hacer de una manera un poco diferente. Y poco diferente me refiero a que cuando la otra persona estaba, pues no superábamos los 50 personas que asistían en los días buenos. Cuando yo salgo de ahí, en algunos días buenos aumentaron a 300 personas. Pero yo comencé a hacer muchos eventos, en varios retiros, de un retiro al año, comencé a hacer 6 retiros al año, y no solamente en general, sino retiros para infantes, retiros para padres, retiros para abuelitos, retiros, y no es que quisiera retirar a la gente, sino era una filtración, porque yo viví mi primer retiro y eso me filtró a mí, me desintoxicó emocionalmente. Entonces yo veía que quien quería servir necesitaba primero una desintoxicación, y funcionó. Eventos, kermeses, celebraciones del Día de Mayo, del Día del Padre, y todo era festival, pero también vendimia. Entonces comenzamos a generar mucho dinero. Ya para cuando terminó eso, me eligieron como líder para el siguiente año. Pero nos reuníamos todos los meses, nos reuníamos una vez en un área del condado de Orange con el obispo del condado de Orange. Y entonces ya me lo habían dicho en privado y yo me rehusé. Y en esa reunión pues estábamos todos los líderes de las parroquias, que éramos cerca de 40. Y la mesa era larga. Él cambió el horario. Yo no tenía carro. Muchos de nosotros no teníamos carro. El último camión que pasaba para ahí nos dejaba. Entonces teníamos